años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Colombia vive 3 días de luto nacional por el ataque terrorista con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que deja hasta el momento 21 muertos en Bogotá. La Fiscalía General responsabilizó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El Alto Comisionado de Paz de Colombia manifestó que no habrá espacio de diálogo con el ELN hasta que deje el secuestro y los atentados. Toda la información que hoy está compartiendo al país el señor Fiscal General de la Nación y el señor Ministro de la Defensa muestran y confirman la falta de voluntad del ELN para llegar a la paz. Tras el dolor, los sentimientos sin duda de miedo, de incertidumbre que hay en Colombia, pues también hay un debate, porque la gente se pregunta si tras el ataque terrorista en Bogotá, pues qué caminos le quedan ahora al gobierno colombiano frente al ELN. Ya no hay espacio para alcanzar un acuerdo de paz. ¿Cómo queda Colombia después de este ataque terrorista y qué debe hacer el presidente Iván Duque? ¿Cuál es el panorama para los colombianos en los próximos meses? Todo esto es lo que vamos a debatir el día de hoy. Bienvenidos. Colombia de luto. 24 horas después del cruel ataque con carro bomba en la Escuela de la Policía, continúa la tristeza en el país, los mensajes de solidaridad con las familias de las víctimas. En tiempo récord, las investigaciones de la Fiscalía confirmaron que es el ELN el responsable de este atentado. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló la ruta de la camioneta cargada con explosivos y los antecedentes de José Aldemar Rojas Rodríguez, señalado como autor material de este ataque. Tras las investigaciones realizadas por peritos y la interceptación de llamadas, se logró determinar que el atentado en la Escuela General Francisco de Paula Santander fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional. El autor material del atentado fue José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mochoquico, quien hace parte de la guerrilla del ELN desde hace 25 años. Con gran ilusión, frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. Los investigadores de la Fiscalía cotejaron información del vehículo para detallar los traspasos y las zonas donde los delincuentes planearon el ataque al alma mater de la policía. Desde el punto de vista judicial, nos permite afirmar apodícticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. Acción terrorista que para el Alto Comisionado de Paz demuestra la falta de compromiso por parte del ELN. El ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. Ante estos graves hechos, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinton Chamorro, alias Antonio García, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Pedro Elías Cañas, alias Oscar Santos, integrantes del ELN sobre los que el gobierno nacional ha pedido información a Venezuela. Aún estamos esperando la respuesta del gobierno venezolano. El ataque se dio un día después de que el gobierno le diera un ultimátum al ELN exigiendo un cese al fuego unilateral.
Y con este anuncio de las autoridades de Colombia, del ministro de Defensa, del fiscal, de adjudicar este atentado al ELN, hoy la pregunta es si tras este atentado terrorista en Bogotá, ¿qué caminos reales le quedan al gobierno con el ELN? ¿Qué caminos reales de paz pueden existir entre el gobierno y esta organización terrorista? El hashtag de hoy es #ZoomAtentado. Vamos a debatir ese tema y quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Edward Rodríguez. Él es representante de la Cámara por Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucional. Gabriel Becerra, secretario general del Partido Unión Patriótica, nos acompaña también, magíster en estudios políticos e internacionales. Desde la Escuela de Cadetes General Santander está con nosotros Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Ervin está en el lugar de la noticia, pues ha estado muy empapado de lo que está sucediendo y nos acompaña hoy desde allá. A los tres, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, antes de entrar a lo político, a lo frío, uno repasa lo que ha pasado en estas últimas 24 horas y no se la cree. Y no se la cree porque pensábamos que Colombia estaba en otro momento en cuanto al tema de la paz. Gabriel, ¿cómo le explica uno al resto de la región qué fue lo que pasó en Colombia, en Bogotá? Buenas tardes, Andrea. Bienvenido. Pues yo creo que como el 99.9% de los colombianos estamos conmocionados. Como usted muy bien ha dicho, el país estaba transitando durante los últimos años un momento de dificultades, de contradicciones, pero sin lugar a dudas, y las cifras lo indican, un momento de mayor tranquilidad en lo que respecta a la violencia y en particular a la violencia relacionada con el conflicto interno. Y lo de ayer marca un hecho que esperamos no inicie una nueva etapa en la historia del país que nos lleve al pasado. Pensamos que es repudiable que quien haya cometido este acto, sea quien sea, pues debe ser identificado, debe ser procesado y debe ser condenado. Tiene que haber justicia en este y en otros hechos que han dejado víctimas, como se decía en la nota, de jóvenes y de gente inocente, pero precisamente por el dolor que hemos padecido los colombianos, y yo hablo desde la perspectiva de un movimiento político que ha tenido que verse sometido a un genocidio, a perder a más de 5.000 de sus integrantes, sabemos como víctimas que lo más importante aún en estas circunstancias es no perder la perspectiva de superar esa realidad. Por eso nosotros, a la vez que rechazamos, que condenamos, que exigimos justicia, que nos solidarizamos con las víctimas, pensamos que hay que analizar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, cuál va a ser el futuro y las acciones, no solamente del Estado colombiano y del presidente, sino del conjunto de la sociedad, porque en conjunto la sociedad no puede permitir que volvamos al pasado. Edward, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quizás la misma pregunta, ¿cuál es el diagnóstico o la visión de cómo se le explica a la región en un país donde se firma un acuerdo de paz, donde hay unas movilizaciones del grupo guerrillero de las FARC, donde esas personas están haciendo política en el Congreso y hoy nos enfrentamos a esto? Pues primero dolor de país, dolor con esos familiares que hoy entregaron a sus hijos para que fueran a estudiar y fueron vilmente masacrados por un carro bomba. Dolor con esas personas que están aún en la clínica y que esperamos que se recuperen. Pero mire, aquí hay que hacer y decir las cosas por su nombre, Andrea. Y la perspectiva es la siguiente. Primero, el mal ejemplo. El mal ejemplo ha sido fruto y consecuencia de otras barbarias como las que estamos viendo hoy. Aquí se le entregó a la guerrilla de las FARC, que cometieron delitos similares a los que hoy estamos viendo, donde asesinaron a militares, donde asesinaron a población civil, donde acabaron o se metieron a un club como el Club del Nogal y atentaron, matando a uno inclusive al que manejaba el carro bomba. Ese mal ejemplo ha sido consecuencia de que otras organizaciones criminales sigan pensando que aquí por ideología se puede asesinar, se puede hacer lo que uno quiera y no va a pasar absolutamente nada. Que el gran premio va a ser curules, que el gran premio va a ser tener un estatus político, social y mediático donde ellos van a salir, entre comillas, a promover sus ideas. Ideas que están en el pasado,
que nadie, absolutamente nadie, yo creo que ni ustedes de izquierda ya la comparten, y es que ninguna ideología de derecha o de izquierda es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. Y en ese orden de ideas, creo que el gran reto de la sociedad colombiana va a ser cómo nosotros afrontamos eso y rechazamos de una vez por todas a estas organizaciones terroristas que se han convertido en bandas criminales, que están más pendientes del narcotráfico y el negocio, de la minería criminal. Por supuesto que hacen daño en cada una de las regiones con la microextorsión, o hay que preguntarle a los ganaderos y a los campesinos cómo los amedrantan día a día. Y por supuesto también a través del secuestro, que ha sido un arma que hoy en día nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, y en el Congreso de la República hemos hecho un acto legislativo para que nunca más ni el secuestro ni el narcotráfico sean conexos con el delito político. Hermin, bienvenido. Su lectura frente a los actos sucedidos el día de ayer en Bogotá. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Pues es muy preocupante porque este es un acto terrorista al que el ELN le pone su sello propio. Es un acto terrorista en donde ellos lo marcan para que no haya la posibilidad de duda. Casi que no hay necesidad ni siquiera de confirmarlo, una acción terrorista en donde utilizan o participa una persona que ha sido un explosivista de mucha tradición, de mucha trayectoria, que tiene mucha experiencia en la organización, que es un hombre experto y que se atrevió a hacer esta acción aquí en la Escuela de Cadetes, era ponerle el sello ELN. Eso nos da a entender que la negociación la interpretan ellos como debilidad, y ante la debilidad del terrorismo actúa. Esta es una puñalada a la demostración de paz que le ha hecho la sociedad al ELN. Esta es una puñalada en la espalda a la sociedad que les ha tendido los brazos para que busquen la manera de entrar. Era Hermin Hoyos desde el lugar de la noticia donde sucedieron ayer los atentados. En todo caso, esto empieza a tejerse una teoría frente a los acontecimientos, y me llama la atención, Gabriel, que usted dice, sea quien sea, ¿no le convence lo que dicen las autoridades, que el ELN lo hizo? Porque hay gente que lo está dudando todavía, es decir, es claro para Colombia y para los bogotanos en este caso que el ELN... Pues yo creo que nosotros apostamos porque se consolide un Estado de Derecho en Colombia y que sus instituciones funcionen como deben funcionar en una democracia. Efectivamente, hay unos indicios. Hoy el fiscal general de la Nación ha presentado una evidencia. Yo creo que es muy importante esperar el pronunciamiento del ELN. Yo creo que esta es la oportunidad también para pedir al ELN que se pronuncie y que la sociedad conozca su opinión oficialmente, y creo que en un Estado de Derecho pues tiene que proceder la investigación, tiene que proceder el tiempo también para conocer realmente qué otras evidencias puedan haber, y en últimas, como lo consideramos todo el movimiento de derechos humanos y el movimiento democrático, pues es muy importante que en este caso, como en otros casos de la violencia en Colombia, se puedan identificar con claridad los responsables y esos responsables vayan a la justicia. Nos parece que la eficiencia que está demostrando acá las autoridades de investigación debe ser una circunstancia que ojalá se exprese en todos los casos, porque pues lamentablemente hay que decirlo, en algunos casos pues las investigaciones no avanzan y no hay certeza sobre lo que pasa. Podríamos decir que amerita, ¿no? Igual, 21 No, muertos, creo que en un Estado de Derecho es tan importante policía, un hecho de violencia como cualquier otro. Golpes más fuertes al terrorismo en Colombia de los últimos años, Edward. Pero Andrea, aquí hay que creer en las instituciones. Yo creo que el llamado es a unirnos como colombianos y rechazar estos actos terroristas, pero también creer en la institucionalidad. Por supuesto, hay que felicitar a la Fiscalía General de la Nación por ese trabajo arduo que han hecho. Y aquí no le pongamos nombre, es institución, es la Fiscalía General de la Nación que en su experiencia ha sabido determinar cómo o quién era el actor intelectual o quién era el actor material del hecho, cómo llegó, y claramente hoy el fiscal general de la Nación, junto con el ministro de Defensa, que es parte de la institucionalidad, pues también ha venido determinando que los que cometieron este atentado fue el ELN. Y esa guerrilla
tenemos, o ya no guerrilla, yo creo que es una BACRIN, una organización terrorista, tenemos que nosotros como colombianos, como sociedad, sancionarla. Aquí ya no vale ninguna ideología para hacerle daño a alguna persona, y en ese orden de ideas yo sí creo que de izquierda, de derecha, de donde venga, cada uno de los ciudadanos, como piense su libre pensamiento, lo que sí tenemos que tener claro es que la vida es sagrada y que nadie puede atentar contra estos jóvenes. Que portan un uniforme, sí que lo portan, pero detrás de ese uniforme hay un ser humano que tenemos que cuidar nosotros como sociedad. Hay una familia que los esperaba en casa y que hoy, desafortunadamente, no van a llegar. Vamos a los hechos, a movernos a las elucubraciones, podríamos decir, Ervin, que hay hoy frente a cómo va a actuar o qué decisión va a tomar el gobierno colombiano. Recordemos en una entrevista que le hicimos el año pasado, en marzo, a Lenín Moreno, cuando el presidente, cuando asesinan a los periodistas en Ecuador, las disidencias de las FARC, de alias Guacho, él decide votar al ELN del país y decir, nosotros no vamos a tener a terroristas en nuestro país, y por ese lado pues se quedan sin lugar o sede de negociaciones. Luego el presidente Santos trata de buscar un lugar, nunca lo lograron, se levantaron, entiendo, de la mesa, y desde que Iván Duque es presidente nunca se ha nombrado un negociador, nunca se han vuelto a sentar a conversar. Este momento es sin duda el más importante, Ervin, de este proceso. Hay muchos que presionan también un poco por, decía Gabriel muy certeramente, prudencia, responsabilidad es lo que se necesita ahora. Pero por el otro lado, hay una opinión pública, y la opinión pública tiene un peso también de indignación y de dolor. ¿Qué hace un gobierno en estos momentos, Ervin? ¿Qué decisiones o determinaciones debe hacer para no llevar a su gente ni siquiera a una guerra, pero también para no mostrar una cara de nos amilanamos cuando nos presionan de esta manera? Ervin. Yo creería que lo que no se puede hacer en este preciso momento es que después de que la ELN comete un atentado terrorista como este, se le llame a una mesa de negociación. Eso no se puede hacer. Sigamos el ejemplo de Estados Unidos, sigamos el ejemplo de España con la ETA, sigamos el ejemplo de Francia con el terrorismo islámico. ¿Qué se hace inmediatamente? Una acción contundente contra los que cometieron este acto. Y una vez se logra equilibrar esa balanza en la opinión pública, en donde la sociedad queda con la percepción de que el Estado actuó, de que eliminó o que hizo justicia con este acto, ahí sí se busca una segunda posibilidad de acercamiento. Aquí lo que viene en este momento es una acción contundente del Estado a través de la cooperación internacional, si hay con Venezuela, con Cuba, buscarlos como sea y establecer los responsables y llevarlos a la justicia. Ya sea que después haya un acercamiento y estando en la cárcel o como estén, se les llama a una negociación, eso es distinto, pero el Estado tiene que en este momento demostrar el poder y la capacidad de acción. ¿Qué significa, Ervin? Pongámoslos en palabras. Cuando el presidente incluso también sale, que a veces uno se queda como, bueno, ¿qué están tratando de decir? Usted habla de acciones contundentes. ¿A qué nos referimos? Acciones contundentes son acciones de sometimiento. Tiene que haber inmediatamente una acción de persecución contra el ELN. Tienen que buscarlos en Venezuela en cooperación con el gobierno venezolano, si es que de verdad el gobierno venezolano está contra el terrorismo. De lo contrario, estaría albergando terroristas como alias Culebro Viejo, que está ahí, que ese es uno de los que participó junto con Pablito, ya en las investigaciones que hay, quienes le hacemos seguimiento a esto, sabemos directamente que esa es la línea de responsabilidad, y Culebro Viejo y Pablito hay que buscarlos desde en Venezuela, ellos no están en otro lado, esos son los responsables, y de ahí hacia arriba pues hay que escalar en la línea de mando del ELN, que son directamente responsables porque son los que están siguiendo esta política de terror para que el gobierno vuelva y les dé un espacio de negociación. Llegar a la negociación mediante el terrorismo no es posible para un gobierno que está buscando la paz, porque es someterse al terrorismo. Aquí tienen que haber una acción directa, como pasó con las FARC, después de que se les dio de baja a unas fichas importantes, incluidas Alfonso Cano. Ahí llegaron mucho más equilibrados a la mesa y se logró lo que se ha logrado en este momento. Eso le falta al ELN, darle golpes contundentes desde la línea militar para que luego lleguen a la vía de la negociación. Edward Gabriel luego. No, es que yo ya no estoy de acuerdo en ese tema de darles un tratamiento de guerrilla. Estos son unas organizaciones criminales. ¿Pero está de acuerdo con él en una acción contundente del Estado? La acción contundente del Estado es someterlos a la justicia o darlos de baja. O que los capturen
o a través de los mecanismos de derechos humanos, que es el protocolo que se ha establecido, darlos de bajo contra estos señores que, como bien lo dice Ervin, están en Venezuela, que no dan la cara, que se camuflan en algunos municipios con la población civil y que siguen haciendo daño. Aquí no podemos seguir soportando. ¿Pero en qué no estaba de acuerdo usted cuando dice que no hay que darles estatus de guerrilla? En que posteriormente se cree como una cortina donde supuestamente se les va a dar los mismos privilegios que se les dio a la guerrilla de las FARC. Es que llevaban, Andrea, 8 años con el gobierno Santos también negociando. Es que llevaban, aparte de eso, se estaban haciendo una serie de mesas. La propia FARC les invitó a que participaran de la mesa y que, de acuerdo a lo que habían negociado, pues tuvieran algunos resultados. Aquí ya no podemos seguir hablando de que son una guerrilla, que hay que hablar con ellos, que hay que dialogar. No, la acción contundente del Estado es proteger primero a todos los colombianos. ¿De quiénes? De estos bandidos, de estos terroristas que se han convertido en unas organizaciones criminales que, como lo dije anteriormente, tienen un modus operandi de cuidar unos negocios, unos torcidos que hacen con Venezuela, el narcotráfico. Eso es lo que cuidan ellos, y en ese orden de ideas tenemos o darlos de baja o someterlos y llevarlos a una cárcel, de acuerdo a lo que dice a la Constitución y la ley. No, yo creo que Edward está expresando la opinión de su jefe, el doctor Uribe, que ha sido rechazada, entre otras cosas, por editoriales el día de hoy, y es querer politizar e ideologizar una tragedia del pueblo colombiano como la actual. Y sobre todo vender un sofisma. Opiniones sobre lo que estamos viviendo. Vender el sofisma que el culpable de el culpable de actos como los de ayer, que son totalmente reprochables, ha sido el esfuerzo por encontrar una salida política, negociar el conflicto. ¿Por qué acciones contundentes del Estado es tener una posición política? Es que yo creo que el Estado tiene una función, y la función es lógicamente perseguir a todos los que están por fuera del orden, y evidentemente el ELN está por fuera del orden desde hace 50 y pico de años. O sea, la función del Estado no tenemos que recordársela, está en la Constitución, y el Estado tiene que cumplir su función. Voy a interrumpirlo. El canciller Holmes Trujillo está en estos momentos hablando frente a los cuerpos diplomáticos. Escuchemos. En unas pocas horas quería simplemente informarles, en compañía de su excelencia el nuncio apostólico, decano del cuerpo diplomático, que se convocó esta reunión con el propósito de poner en conocimiento de la comunidad internacional todo lo relacionado con lo que aconteció ayer, todos los hallazgos que se vienen haciendo desde el momento en que tuvo lugar el atentado terrorista, a efecto de que la comunidad internacional esté permanentemente informada de la evolución de los acontecimientos. Se puso en conocimiento de la comunidad internacional el hecho concreto, los detalles acerca de lo que sucedió, y el señor fiscal general de la Nación les dio también detalles a los representantes de distintos países y organizaciones sobre cómo avanzan las investigaciones y la precisión que se ha hecho con respecto a la autoría material por parte de un miembro del Ejército de Liberación Nacional. Esa fue la razón de la convocatoria de la reunión que acaba de concluir. Muchas gracias. ¿Los delegados del ELN en Cuba, canciller? Todos esos anuncios se harán por parte del señor presidente de la República. Esta noche yo no voy a avanzar en detalles de los anuncios que él hará. Le ruego el favor de que tengan un poco de paciencia y que lo que tiene que ver con anuncios concretos lo haga el señor presidente de la República. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tuvo una reunión hace unos pocos minutos con los principales cuerpos diplomáticos aquí en el país, en Bogotá, y frente a lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar con las negociaciones? ¿Qué va a pasar con los negociadores del ELN que están en estos momentos en Cuba? Miguel Ceballos es como el representante del alto comisionado de la paz, gracias, el alto comisionado para la paz de Colombia. Miguel Ceballos no quiso tampoco adelantarse a lo que dirá supuestamente el presidente en unas horas. Pero Gabriel hacía una reflexión frente a qué significa una acción contundente del Estado y frente a lo que podría o debería pasar. Y
si usted dice que hacer una acción contundente del Estado, Gabriel, y lo que decía Edward, es tener una posición política, entonces miremos la otra posición política. ¿Cuál sería? Es que el fin del Estado es garantizar la paz, la convivencia, la vida digna de los ciudadanos. Acciones. Ese es el fin. Ese es el fin del Estado. El gobierno debe salir hoy a decir, vamos a nombrar un negociador y nos sentamos a conversar. El Estado ha intentado durante 6 décadas resolver el problema del conflicto interno mediante la vía de la guerra total. El doctor Uribe duró 2 periodos tratando de eliminar físicamente a su contradictor. Alcanzó a concluir de que en Colombia, contra toda evidencia, no había conflicto interno. Esa política fracasó y el Estado colombiano, en el espacio de un gobernante que fue su ministro de Defensa, optó por una opción que a los ciudadanos ha beneficiado. Es que la guerra estaba dejando en Colombia 8 millones de víctimas, 250.000 asesinatos, y en los últimos años esas cifras bajaron. Empíricamente muestran que las regiones del país pudieron tener un respiro y que el país transitaba de 50 años de guerra hacia un estadio distinto de reconciliación. Tú no puedes acabar una guerra de 50 años de la noche a la mañana. Y eso se hizo a través del acuerdo y de la negociación. Como no solamente se ha hecho en Colombia, sino como se ha hecho también... Pero como se ha hecho usted me en está otros dando un lugares. contexto que la región conoce y Colombia conoce. Precisemos. Yo creo que para los colombianos es mejor ¿Dejan quietos a los negociadores en Cuba? No, yo creo que la acción de persecución del Estado debe persistir. Es que cuando se han tomado las decisiones de negociar, se ha tomado las decisiones de negociar en medio del conflicto. O sea, el Estado, sus fuerzas militares, sus órganos judiciales deben seguir persiguiendo a los que consideran sus enemigos y además están por fuera del orden constitucional. Eso es lo que le corresponde al Estado. Ese es su deber. Pero su deber también constitucional en el artículo 22 es construir la paz. Y por eso un sector, yo creo que el presidente no se ha pronunciado, Edward, y no se ha pronunciado otras altas figuras del Estado, porque hay un debate interno dentro del gobierno, porque hay un debate interno dentro de la élite colombiana, porque hay un sector de la élite colombiana que sabe que lanzarse... No es de élite. Estos muchachos eran estudiantes que querían ser oficiales, que querían ser... Son carne de cañón de la guerra. No, mire, eso, claro que sí. Usted no puede permitir decir eso. Hay un sector que quiere seguir en la guerra. ¿Usted cree que la carne de cañón es la que lo protege a usted, la que protege a la UP, que le da seguridad, que le brinda seguridad, no solamente a usted, sino a todos los colombianos? A mí, que quienes hombre, por Dios, yo creo que uno tiene que tener continuar en la guerra, no mandan sus hijos a la guerra. Y por eso les queda fácil declarar que persista la guerra, porque ni los hijos de los ministros, ni de los senadores, ni de los presidentes van a la guerra. Son muertos de carne y hueso, Edward. Me escucha para hablar sobre argumentos. Sobre argumentos. Primero, mal ejemplo. Claro que los señores del ELN están diciendo, si a las FARC les dieron esto, pues a nosotros nos tienen que dar más. Eso es parte de su ética de guerra, eso es parte de su pensamiento. Son un grupo subversivo. Son un grupo criminal. Y ahí es donde nosotros empezamos a diferenciar. Es que ustedes defendieron el proceso con las FARC. Yo, es Naciones Unidas, dijeron que la última guerrilla en Colombia era las FARC. No es Entonces, ahora vamos a dejar que estos señores sigan atentando contra toda la población civil, que sigan secuestrando, que sigan extorsionando, que sigan poniendo carros bombas para que los premiemos con una curul en el Congreso. Hombre, por Dios, eso ya hay que pasar la página. ¿Les parece si tomamos un sorbito de agua? Sí. Respiramos y vamos a una pausa. Hay que pasar la página. Y vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Tras el atentado terrorista en Bogotá, ¿qué caminos le quedan al gobierno con el ELN? El hashtag de hoy es Suma Atentado. Ya tenemos opiniones de nuestros televidentes cuando Juan dice que esto es un acto terrorista que demuestra que el ELN seguirá por sus caminos de guerra afectando a todo un país. El gobierno está en todo su derecho de no ceder a chantajes. Saray dice que el gobierno no debería cerrarle las puertas al diálogo a pesar de que esto es un hecho totalmente repudiable. Si no se busca el camino de la paz, la guerra no terminará nunca. Y Cindy dice que el país entero exige respuesta y castigo a estos criminales. El presidente Iván Duque está en la obligación de aplicar todo el peso de la ley y no negociar con terroristas. Primera pausa en este intenso debate. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos hoy en Suma la Noticia con una profunda tristeza por lo ocurrido ayer en Colombia en ese atentado terrorista que cobró la muerte de 21 personas hasta al menos 60, más o menos 50, 60 heridos.
solidaridad con sus familias, con los que han perdido a sus seres queridos, jóvenes, mujeres, muy jóvenes, que tenían una ilusión de llegar a tener un alto rango y de ser parte de este cuerpo tan importante que es para Colombia como es la policía. Hay ecuatorianos también, sí señora, hay una ecuatoriana que falleció, hay panameños. Como contexto, es una escuela de cadetes muy prestigiosa en América Latina. Ahí nos decía el vicepresidente de Ecuador esta mañana, alrededor de 20 ecuatorianos, como 30 panameños, estudian peruanos, gente de toda América Latina viene aquí a hacer unos cursos. Entonces ha sido también una tristeza para todo el continente. Ervin, las autoridades colombianas lograron identificar al autor material del atentado en la escuela de cadetes de la policía. Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho. Un hombre, ha dicho la Fiscalía, de 57 años que hizo parte del ELN por casi 25 años. Las autoridades colombianas también capturaron en Bogotá a un hombre identificado como Ricardo Andrés Carvajal, de quien dijeron está implicado en el atentado que dejó 68 heridos. Veamos este reporte y luego conversamos sobre quiénes eran, cómo es que el ELN, después de un proceso de paz con las FARC, no sé si fue menospreciado quizás por los gobiernos o por el Estado, y de esta forma cobra un poder y una fuerza que vemos hoy. Miremos. Las autoridades de Colombia identificaron a este hombre de 56 años como José Aldemar Rojas Rodríguez. Es señalado por el gobierno de haber sido el autor material del crimen perpetrado en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá. Nació en el municipio de Puerto Boyacá, una pequeña población ubicada en el centro del territorio. Las autoridades informaron que el acusado, que murió en el ataque, había perdido su mano derecha al manipular explosivos entre 2008 y 2010. Por ese motivo había asumido el alias de El Mocho. El fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que Rojas pertenecía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde 1994, es decir, hace más de 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. En 2015, Rojas Rodríguez intentó sin éxito acogerse al proceso de paz entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. En 2015 también, esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC, para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC. Las autoridades además informaron sobre la captura de un hombre identificado como Ricardo Andrés Carvajal, quien está involucrado en el atentado. La detención del sospechoso ocurrió en la madrugada de este viernes. El señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito, en el acto terrorista que se cometió en el día de ayer. El gobierno señaló que brindará más información de los sospechosos involucrados en el acto terrorista conforme avance la investigación del caso. Ervin, se conoce todos estos detalles por medio de las autoridades, pero usted que sabe tanto y ha seguido tanto el organigrama, tanto de las FARC como del ELN, son personas, en este caso el señor Aldemar, eran de peso en la cúpula del ELN. ¿De qué tipo de personajes estamos hablando? Bueno, estamos hablando que José Aldemar Rojas es un especialista, un explosivista. Es un explosivista que en la época de la guerra entre las FARC y el ELN él actuó contra las FARC, pero luego pasa la guerra y hacen alianzas estratégicas en donde él le prestó apoyo estratégico, táctico a las FARC en la fabricación de los cilindros bomba y en fabricación de explosivos al Frente 10º y luego al Frente 45 estuvo participando con Granobles. Esta es una persona de un alto conocimiento, de mucho valor estratégico para el ELN, tanto que tuvo el valor y la capacidad de venir a meterse aquí a la escuela asumiendo él su propio riesgo y contemplando la posibilidad de que no iba a salir con vida. No era un suicida, no venía a inmolarse, él venía a hacer una misión, lo que llaman una misión comando, una misión especial, y ese era el objetivo, que le falló.
en el último minuto, porque ellos pretendían era entrar, dejar el vehículo y salir. Le falló y ocurrió lo que ocurrió y murió dentro del hecho. Pero era una persona de alto valor estratégico, no es un mando, era una estratega al servicio del ELN que intentó buscar que lo incluyeran en las listas de las FARC. Ahora, Ervin, hablábamos de no sé si el menosprecio o le quitaron importancia al ELN mientras negociaba con las FARC, el gobierno Santos, y se creció en este monstruo, porque el ELN sin duda no era la guerrilla más importante ni la más fortalecida de Colombia. Por eso incluso se abre la puerta para negociar con la que sí lo era, con las FARC. ¿Qué pasó? ¿Cómo vemos a un ELN tan robustecido hoy por hoy? Bueno, hay que entender una cosa, y es que las FARC han hecho la avanzada de la negociación, lograron unos acuerdos, lograron unos resultados en los acuerdos, y el ELN se convirtió en la punta de lanza de esa avanzada. ¿Qué significa eso? Que el ELN busca una negociación que gane por encima de lo que ya ganaron las FARC para que los cubra a las dos partes. Esa es una estrategia en la negociación de las FARC y del ELN. Entonces el ELN, ahora que las FARC se desmovilizan, parte de esa guerrillerada de base en las distintas regiones que eran milicianos y que eran justamente explosivistas y todos estos que hacen parte del apoyo estratégico militar, pasaron a apoyar al ELN. Esto está ocurriendo en Arauca, ha ocurrido en el Catatumbo, está ocurriendo en el Putumayo, en el Cauca, en todas las zonas donde brotó el ELN, que no hacía presencia las FARC, lo que hubo fue un cambio de brazalete. Lo tenemos probado, confirmado con los mismos milicianos que ahora se han desmovilizado y que nos pasan información y que logramos obtener datos tan precisos como los que nos permitieron confirmar 2 horas después quién era el responsable de este hecho. ¿Era previsible, Gabriel? Sí. No, yo creo que es muy irresponsable lo que dice Ervin, porque quien conozca historia elemental de Colombia sabe que estas dos guerrillas tienen tradiciones, tienen historias muy distintas y no tuvieron precisamente la posibilidad de ponerse de acuerdo, que hubiese sido lo deseable para una paz completa, para llegar a la mesa conjuntamente. Creo yo, incluso ya haciendo una valoración posterior al acuerdo, que hubo sectores del establecimiento colombiano que consideraron que era mejor negociar de manera separada porque de esta manera dividían la fuerza de la contraparte. Yo creo que no aguanta ningún análisis riguroso la tesis que Ervin Hoyos plantea. Ahora, lo que sí es cierto es que en las regiones donde progresivamente se está presenciando un incumplimiento del acuerdo de paz, porque en la medida en que el proceso de reincorporación no le garantice opciones a la base guerrillera, en la medida en que las zonas territoriales donde se encuentran cientos y miles de jóvenes no tengan el desarrollo social y económico previsto en el punto 1 de desarrollo rural integral, pues va a haber un caldo de cultivo favorable no solamente para que esas personas ingresen al ELN, sino para que ingresen, como ha quedado también comprobado según los informes de algunos centros de investigación, a unos grupos armados que están dedicados a fines exclusivamente criminales y del narcotráfico. Entonces, quien está generando el robustecimiento del ELN no es precisamente digamos, una gran conspiración entre el ELN y las FARC para que primero vayan ustedes y después vamos nosotros, ¿no? Lo que está generando el fortalecimiento de estos grupos del ELN y de otros grupos es que si no hay solución a los problemas de las comunidades en los territorios, empezando por el cumplimiento de la reincorporación y de la base guerrillera, pues esta gente no va a tener otra alternativa distinta que seguir en el negocio de la guerra. Permíteme, Edward, que Ervin me pide la palabra. Ervin. Sí, yo aquí no estoy analizando nada. Yo aquí no estoy analizando nada. Yo no me la paso sentado en un escritorio leyendo internet a ver qué aprendo para explicar en un programa. Yo vengo de estar en el terreno, vengo de estar hablando con muchos desmovilizados en cada una de las regiones. Me la paso metido en todas las zonas del país investigando. Yo estoy contando, es parte de lo que yo hago en las investigaciones que demuestran la alianza estratégica de los grupos de base de FARC y ELN en las distintas regiones que están actuando mancomunadamente y los une a los dos el narcotráfico. Yo lamento que un periodista como Ervin Hoyos considere que la experiencia que nosotros tenemos con Aida Bella, con la dirección de la UP en los territorios, que nos ha llevado al exilio y que nos ha llevado a más de 5.000 muertos, lo considere un ejercicio retórico de internet. Creo que hay que tener, yo diría, una avenida en 3 vías. La primera, perdón, Ervin, y es primero lo que dice Ervin. Sí.
Que hubo el cambio de brazalete, eso lo advirtió Ervin, lo advertimos nosotros como Centro Democrático. ¿Pero por qué? Y se vino dando toda vez que su negocio principal era el narcotráfico y usted no puede negar eso. 2, el tema que usted habla. Por supuesto que hay que atraer a esas bases y reinsertarlas. Ese es el gran reto que el gobierno anterior no cumplió y que nosotros, Centro Democrático, al presidente Iván Duque, al Congreso, a todas las instituciones democráticas, incluyendo a la senadora Aida Bella, nos toca cumplir. Ese sí es un gran reto, cumplirle a esas bases para que no vuelvan atrás. Pero tercero, yo quiero también hablar de lo que hoy es el ELN. Y es una confederación que no tiene un mando unificado. Ustedes ven que en el Chocó, y eso usted no lo puede desmentir, tienen unos líderes que no tienen mando, que unos dicen que sí liberan, otros no, que su principal negocio es la minería criminal y el narcotráfico. Ustedes ven allá en el Catatumbo, donde creo que la gran guerra, y en eso puedo coincidir, va a ser que nosotros nos les vamos a meter con toda una obra social, con unos planteamientos sociales fuertes para que se les acabe el cuentico de que es que el Estado me tiene abandonado. Nosotros vamos a llegar, y el presidente Duque se ha comprometido con llegar con políticas públicas que realmente generen desarrollo. Pero no así, yo tengo que decirle algo. En el Catatumbo, si usted conoce la historia y es estudioso de este tema, usted sabe que en el 2002 ellos firmaron la paz, ELN y FARC, y firmaron en el 2012 para poder tener conjuntamente, como en Cubará, en algunas partes del Arauca, unos territorios donde se los repartían y podían trabajar conjuntamente. Eso se dio, y eso fue a través de unas reuniones que ellos sostuvieron y está en documentos oficiales firmados tanto de las FARC como de inteligencia militar. Ahora bien, aquí lo que nosotros tenemos que determinar es quiénes y cómo están por el Arauca, por el Catatumbo, en esa zona que históricamente se le ha venido diciendo a los niños que es que el Estado los abandonó, que donde hay unas incidencias de izquierda muy fuertes. A esa gente como nosotros les llegamos y empezamos a combatir a aquellos que siguen desde sus ideas acabando vidas y acabando seres humanos y extorsionando y generando una serie de negocios que en todo caso tenemos como sociedad que reprochar. Tengo que hacer otra pausa al regreso con Gabriel brevemente porque se nos fue el tiempo en el programa. Tras el atentado terrorista en Bogotá, ¿qué caminos le quedan al gobierno con el ELN? Rápidamente leemos opiniones de ustedes. Lady dice que este acto terrorista le da la razón al gobierno colombiano de que por parte de este grupo armado no existe la mínima voluntad de llegar a un acuerdo de paz. Sergio dice que se deben castigar a los responsables de este acto criminal, pero no se debe castigar a todo un país que lo único que quiere es paz. No se puede usar este hecho para descartar la vía del diálogo. Y Luis dice que hasta que esos criminales del ELN no suelten a todos los secuestrados y dejen de cometer actos terroristas, no puede haber ningún tipo de diálogo. Una pausa muy rápida, volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos con el debate, un debate que también lo estamos dando en corte comercial porque hay mucho de qué hablar sin duda hoy. Tras el atentado terrorista en Bogotá, ¿qué caminos le quedan al gobierno con el ELN? Gabriel, el país hoy puede estar entre estos dos tuits que encuentro de nuestros televidentes muy importantes, creo que los he leído, pero Isabela Sánchez dice: Iván Duque debe mantener su posición firme contra el ELN porque sentarse a negociar en estos momentos sería dar un mensaje de debilidad. Y por el otro lado, tenemos otro que creo que lo acabamos de leer, Sergio Casallas: se deben castigar a los responsables de este acto criminal, pero no se debe castigar a todo un país que lo único que quiere es paz. ¿Estamos en esa disyuntiva? Sí, yo creo que el presidente Duque va a tener que reflexionar sobre cómo quiere que lo recuerden en la historia de Colombia. Si como un presidente que fue capaz de sobreponerse a ciertos sectores políticos que me imagino lo están presionando mucho y es capaz de mantener con su identidad, con sus principios ideológicos, con sus principios políticos, un esfuerzo para que en Colombia podamos vivir de manera civilizada, y eso implica superar el conflicto armado de 50 y pico de años, incluyendo una paz completa con el ELN, o por el contrario, va a cerrar esa posibilidad, esa puerta, nos va a lanzar a un nuevo ciclo de violencia que lamentablemente, como nos lo ha demostrado la historia, se mide en términos de vidas humanas,
para que posteriormente otro gobierno tenga que volverse a sentar a encontrar una solución política negociada. Erwin, pero otros pueden pensar, bueno, un ciclo de violencia, pero el ELN, pese a que estaba abierto este espacio para negociar y que el gobierno les dijo, suelten a los secuestrados, dejen de hacer actos terroristas, muchos dicen, el ELN no tuvo esa voluntad de paz. Entonces, Gabriel lo entiendo, habla de poder abrir un nuevo ciclo de violencia, que sin duda a nadie nos gustaría, pero ¿estaba cerrado ese ciclo de violencia, Erwin? ¿Se abre algo realmente? ¿Había disminuido? Erwin, y lo voy con el mensaje no puede ser que el terrorismo sirve para ir a una mesa de negociación. Ese no es el mensaje. El mensaje tiene que ser que el Estado tiene la capacidad de ejercer una acción contundente contra los que hicieron este acto terrorista. Hay que ponerlos tras las rejas o darlos de baja, sencillamente. Cuando se cree de nuevo la percepción de seguridad en la sociedad, esa percepción de seguridad que se rompió, ahí sí podríamos pensar de nuevo, pero por ahora hay que hacer justicia por la vía de las armas o por la vía de la ley. Andrea, mire, el ciclo de violencia, estamos en el ciclo de violencia, uno no puede decir mentiras. Y ha disminuido. No, perdóneme, pero el ciclo de violencia lo que ha hecho es una transformación para que algunas personas que siguen como el paisa, delinquiendo, perdóname. Específicamente, ¿qué cambiaría? Pero en ese orden de ideas, seguimos en eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Seguridad. Seguridad para los ciudadanos, seguridad para que los campesinos puedan actuar libremente, seguridad en esas zonas donde siempre ha habido miedo, seguridad como la ha venido construyendo el presidente Iván Duque en el Catatumbo, a través de obras sociales, a través de política social, pero también a través de oportunidad de legalidad, de emprendimiento. A eso, Andrea, es lo que tenemos que apuntarle como sociedad, no a dejarnos amedrentar por unos delincuentes que lo único que generan es terror y miedo en la sociedad colombiana. Aquí tenemos que mirar es hacia el futuro, y a esas personas que tanto daño le hacen a Colombia, tenemos que llevarla a la cárcel o contundentemente llevarla a... A mí me parece muy saludable la honestidad de Edward, porque expresa la postura de un sector político que no puede hacer política ni puede sobrevivir en el escenario político si no crea un enemigo interno, si no justifica una situación de miedo para sobre esa situación de miedo posicionar el discurso de la seguridad y sobre eso cabalgar para sus intereses políticos. Es legalidad. Sí, la seguridad es legalidad. Y la construcción de la paz es un mandato constitucional. Sí, estar libremente en Colombia y en ese orden de ideas. Un segundo, que Erwin me pide la palabra desde afuera y es más difícil escucharlo, Erwin. Ponen una bomba, hacen terrorismo y ahora dicen que se está creando miedo. Eso es cinismo, cinismo. No, la bomba no la hemos colocado nosotros. La bomba se ha colocado en el contexto de una guerra con un grupo que no se ha resuelto. Eso es cinismo, eso es terrorismo. No sean cínicos, no sean cínicos. ¿Qué quieren? ¿Curules? ¿Qué quieren? Prebendas, dinero, sueldos de 32 millones de pesos. ¿Qué más quieren? Edward, no, aquí tenemos que actuar contundentemente. Una institucionalidad. Digamos que las FARC Andrea, existe una institución. No, porque es que el discurso de que al país el país se sometió a la FARC y todo eso es falso. Porque existen informes que muestran el contenido de los acuerdos. El mal ejemplo ha sido generador de nuevas violencias. El mal ejemplo es que ustedes están en contra de la democratización de la tierra, de la democratización de la política. Este gobierno se le fue el tren de la No, paz yo al creo ELN. que Guarda esa esperanza, pues muy fatídico siendo de decirlo. oposición, deseo que el presidente Duque no le cierre la puerta a la paz. Erwin, ¿se le fue el tren de la paz al ELN? Se le fue el tren de la paz y si se cuelgan, tal vez los arrastra, pero se quedaron. Se le fue el tren de la paz y, por supuesto, lo que hay que llevarlos es a una negociación donde no se les dé prebendas, sino que se sometan a la justicia. Pausa. Tras el atentado terrorista en Bogotá, ¿qué caminos le quedan al gobierno con el ELN? Nuestro hashtag de hoy es Zoom Atentado. Camilo dice, independientemente de que haya ocurrido este hecho tan lamentable, no se debe hacer a un lado el diálogo porque hasta en las guerras hace falta buscar negociaciones. Lorena dice que parece que la paz que logró el gobierno de Santos era una ilusión. La paz debe ser completa. O si no, no es paz. Y es lo que estamos viendo al haberse logrado un acuerdo con el ELN, al no haberse logrado. Tiempo para otra pausa, la última, ya despedimos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Y
Y aquí seguimos el debate porque podríamos tener horas para hablar de esto. Lo importante hoy es que estamos con los familiares de las víctimas, con el agradecimiento a la Policía Nacional en Colombia de cómo hacen su trabajo, de solidarizarnos con ellos y de decirle no al terrorismo en ninguna parte del mundo, en ningún rincón del mundo queremos este tipo de atentados. Gracias a Edward Rodríguez, gracias a Irvin Hoyos, gracias a Gabriel Becerra por haber estado hoy en el programa. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana. Nos vemos el lunes con otros temas de debate y los dejo con este video que RCN Televisión y NTN 24 han hecho en homenaje a las víctimas de este atroz atentado.